Buenos días, muchas gracias por tu participación en esta entrevista en el marco de la investigación doctoral, el pensamiento proyectual como parte del objeto de enseñanza de la práctica proyectual, estrategia para su abordaje en los talleres de proyecto de la carrera de arquitectura en universidades públicas de Argentina. Para iniciar, te voy a pedir si pudieras presentarte. Sí, bueno, primero agradecer, ¿no?, a esta invitación. La verdad, me da mucha intriga ver los resultados de tu investigación ahora con lo que estás contando. Pero en verdad, bueno, yo soy Nora Ponce, estoy en un taller de arquitectura ya hace muchos años. El taller inicialmente es el taller 2 Cesa Prieto Ponce. Cesa se jubiló hace un par de años, con lo que el taller estamos Prieto, Jorge Prieto y yo. Es un taller, como todos los talleres de la Facultad de Arquitectura, son talleres del primer nivel, desde el inicio de la carrera hasta el PFC, que eso creo que es una modalidad, si no me equivoco, y vos lo sabés mejor, es una modalidad que no la tienen todas las facultades, digamos, y bueno, eso tiene algunas ventajas, digamos, y tiene las cuestiones de organización, digamos, que eso involucra, pero bueno, al estar trabajado en equipos de profesores, eso implica, digamos, un trabajo, digamos, eh, muy colaborativo entre nosotros, y bueno, que lo hemos llevado adelante durante muchos años. El taller se dicta durante la mañana, 2 días por semana, y de alguna manera nos permite registrar el inicio, el medio y el final, ¿no?, de la carrera. El inicio un poco para la cuestión de conocer de qué se trata la arquitectura, y eso dura durante todo el primer año y quizás un poquito del segundo, pero se trata de concentrar en el ciclo básico, digamos, en el primer año, para que se conozca, digamos, de qué se trata la disciplina de la arquitectura. En el final, digamos, de qué se trata la profesión, el saber hacer, ¿no es cierto? Es el ciclo superior, el quinto, sexto y fundamentalmente el PFC, el proyecto final de carrera. Y en el medio, el consolidar el conocimiento y ganar destreza de herramientas, de instrumentos, de método de proyecto, y un desarrollo, digamos, si se quiere, crítico, digamos, de la evolución, digamos, en cada uno de los estudiantes. Es eso, eso en realidad que yo lo cuento en nuestro taller, es así en toda la facultad, digamos, ¿no? Pero yo un poco para ponerlo en contexto con la comparación por ahí, con cómo se lleva adelante en otros talleres. A nosotros nos preocupa, digamos, mucho esta cuestión de cuáles son las potencialidades de trabajar del primero al PFC, digamos, ¿no? Y trabajar articuladamente el taller vertical. Tenemos más o menos una currícula de la mitad de los alumnos que continúan siempre durante todo el trayecto, digamos, pero como la libertad es libre y agradecemos que eso sea así, muchos estudiantes se cambian de taller, y bueno, prueban 2 años, 2 años, 2 años, otros, bueno, cada uno elige como su modalidad, además de las conveniencias de horarios, etc. Y eso nutre, digamos, como otras miradas, con lo cual para mí no lo veo como una desventaja, digamos, realmente nos hace siempre repensar nuestras prácticas. La verdad que eso es una ventaja. Actividades de taller de primero a PFC no estamos realizando, y menos en esta modalidad. Sí, a partir de conferencias, digamos, que se hacen de invitados que vienen al taller, y bueno, o por Zoom, y bueno, eso está abierto obviamente a todo el taller,
pero actividades concretas de proyecto de primero a PFC no lo estamos haciendo. Sí, lo que buscamos es una articulación nivel a nivel, ¿no? O sea, que cada estudiante pueda registrar cómo aprendió el año anterior y qué es lo que va a aprender al siguiente. Eso es como algo que tratamos de, con actividades cortas, mechadas, digamos, entre medio de los trabajos prácticos, tratar de registrarlo un poco para que también ellos hagan conciencia de su propia formación, ¿no? Y hagan conciencia de los resultados del avance, digamos, que van haciendo. Eso en la presencialidad es más fácil porque con una enchinchada de todo el taller, un estudiante puede de alguna manera deambular y verlo. Ahora lo hacemos a partir del blog y ellos pueden consultar este material, pero no alcanza. Entonces buscamos alguna actividad en la que se hace una especie de mesa redonda, en la que un estudiante de tercero o varios estudiantes de tercero le cuentan a los de segundo su trabajo, o los de quinto con los de cuarto, y así, digamos, y de esa manera enriquecer un poco y entrenar al mismo tiempo una cosa que nos preocupa mucho, que es cómo se cuenta un proyecto, ¿no? Cómo se cuenta una idea, cómo se cuenta un proyecto, siempre es un debate que nos preocupa, y me parece, porque siempre hay muy buenas ideas y muchas veces no están bien contadas, y madurar sobre esa síntesis muchas veces permite también avanzar de otra manera el proyecto, ¿no? O reencauzarlo. Ese proceso de síntesis es algo que hay que enseñar y aprender, y bueno, ahora estábamos justamente viendo un seminario que queríamos que Milo César hiciera con Graciela Silvestri en el taller sobre cómo contar el proyecto. Graciela Silvestri ha escrito memorias de concursos, etcétera, y bueno, y Milo es Milo, y ha hecho proyectos y todo, así que y buscar, digamos, sacarle el jugo a eso, y no sé si para todos los niveles, pero trataremos de encauzarlo en los distintos años. Pero bueno, más allá de eso, la actividad del taller busca esto, ¿no? De la integración y el trabajo colaborativo, ¿no? Que es tan difícil y tan necesario, porque luego en un estudio de arquitectura o en cualquier equipo de trabajo que conformes el trabajo colaborativo, tenés que haberlo aprendido y eh, tenés que haberle encontrado el placer, digamos, de trabajar con otros. Y entonces, bueno, eso es una actividad que también nos deslumbra, y buscamos, digamos, la forma de hacer esquicios en los que cada uno toma del otro algo y lo continúa, porque hasta por el solo hecho de compartir un archivo ya es un problema, digamos, porque es como que no están habituados a hacerlo o no lo han necesitado. Y entonces, bueno, enseñar el tema del trabajo colaborativo, los de nivel 5, digamos, trabajan con referencias externas, como para inclusive hasta involucrarlos en la herramienta, digamos, y las ventajas que eso tiene hasta de los instrumentos, ¿no? Dora, Sí. básicamente la primera pregunta tiene que ver con todo lo que estás comentando, pero yo, para hacer una síntesis de estas reflexiones que estás llevando adelante, te comento que el trabajo se centra más que nada en los primeros años, mi trabajo, ¿no? En los primeros años, de primero a cuarto, hay un recorte ahí de la totalidad, justamente por esta complejidad creciente en el desarrollo de los procesos y lo que tiene que ver con estos ciclos, la organización de complejidad de los ciclos que está justamente abordando. Centrado en esos años, creo que venís comentando varias cosas que yo comprendo que tienen que ver con la primera pregunta que yo tenía, que era ¿qué es lo que se propone enseñar en el taller acorde a los objetivos y contenidos de la propuesta
de la cátedra y el encuadre del plan de estudios. Y venías como mencionando, ¿no? Por ejemplo, poder hacer esta síntesis, el trabajo colaborativo, son como emergentes de qué es lo que se propone enseñar en el taller, que es esta primera pregunta. Si yo te centrara en justamente describir qué es lo que se propone enseñar en el taller. Bueno, el primer tema es que los arquitectos y arquitectas somos especialistas en el espacio. Y diseñar un espacio implica un proceso de creación, ¿no? Y en ese proceso de creación siempre hay un objetivo, ¿no? Hay un propósito, hay una especulación que hace falta hacer, especulación en el buen sentido, digamos, ¿no? La especulación que hace que necesite diseñar y proyectar algo que hoy no está, digamos. Y esa es la mirada, digamos, que tenemos los arquitectos, ¿no? Siempre hablamos sobre la transformación, o sea, es como una especie de manía, digamos, para los arquitectos y arquitectas que necesitamos sobre cada tema que nos interesa o lugar en el que visitamos o lugar en el que participamos y estamos, pensamos en la posibilidad de mejora y de transformación, ¿no? Y entonces ejercitar esa mirada es algo que lo trabajamos desde el inicio, ¿no? De hecho, en primer año trabajamos el ejercicio desde la percepción, ¿no? En primer año es más intuitivo siempre, ¿no? Entonces se ejercita mucho esa mirada, y en esa mirada siempre hay un espacio que es cómo lo percibo, ¿no? Luego lo tengo que pensar cómo lo analizo, ¿no? Y entenderlo, ¿no? Y luego sobre esa mirada voy a tener una mirada crítica en la voluntad de transformar, ¿no? Y eso se hacen ejercicios muy pautados en primer año que van en favor, digamos, de ir trabajando esas distintas miradas, ¿no? De transformación que hace, digamos, el especialista arquitecto, ¿no? Por otro lado, esa mirada es individual, es la mirada que cada uno puede hacer, o si se está trabajando en grupo, es el grupo, ¿no? El que está de alguna manera conduciendo ese registro, ¿no? de esa mirada. Entonces, ahí hay un valor que para nosotros es importantísimo y que lo trabajamos, porque el grupo docente, digamos, somos así y buscamos, digamos, que los estudiantes lo reconozcan y lo aprovechen, que es trabajar a partir de la iniciativa que cada uno se propone. Y eso da un resultado de una tremenda diversidad fabulosa, que no deja de sorprendernos cómo ante cada desafío que se nos ocurre, que puede ser un tema para trabajar, realmente hay distintas maneras de entrarle, distintas soluciones posibles, y el docente lo único que hace es acompañar, intentar potencializar alguna cuestión, pero que siempre eso arriba a una diversidad muy rica, que a nosotros realmente nos enorgullece muchísimo, porque, y los estudiantes lo valoran, quizás no lo valoran muchos cuando están en el taller, y algunos se van a otro lado y después vuelven y dicen, ah, era así, yo pensé que era así en todos lados. Y en verdad, para nosotros es nuestra forma de trabajo, digamos, ¿no? Porque además es nuestra forma de trabajo con el cuerpo docente, ¿no? Ya difícilmente alguien no opine, digamos, y exprese, digamos, algún tema disidente que venga, digamos, como a enriquecer el debate.
Lo otro que para nosotros también es un trabajo permanente y que nace en el primer año y todos los años lo vamos como puliendo, es el tema de trabajar con los referentes. Estudiar otro proyecto o estudiar, bueno, cuando teníamos la presencialidad, la visita a obras es enriquecedora. En ese sentido, esa es una pérdida que nosotros tenemos ahora en esta modalidad, pero el estudio de los referentes es algo que hay que enseñar y hay que aprender. Y desde el primer año lo que hacemos son, bueno, seleccionar determinados, muy cuidadosamente, determinados referentes, que son los que hace falta estudiar, y hace falta operar con ellos, porque nos hemos dado cuenta que con solo estudiarlo y analizarlo no nos alcanza, y hace falta que como desgranar o desarmar eso que estoy, el pabellón de Mies, o qué sé yo, lo que quieras, la obra que quieras y que venga a cuento, digamos, del tema que se está trabajando, hace falta desarmarlo, y hacemos ejercicios de esquicios que son medio provocativos, digamos, pero intentan eso, volcar ese referente en el sitio donde yo voy a trabajar. Con la excusa, digamos, de verificar ahí qué es lo que sucede, ¿no? Qué es lo que gano, qué es lo que debería ser de otra manera, qué es lo que pone en crisis, porque nos hemos dado cuenta que se termina de entender ese referente cuando le hago la provocación a un proyecto, ¿no? Y quiero operar con esos datos. Entonces, distinguir, por un lado, el campo de las ideas, y por otro lado, distinguir el campo de los recursos, digamos, que ese arquitecto ha puesto en juego para llevar adelante esa idea, ¿no? Y entender eso, recién cuando ellos lo operan y lo ponen en el terreno, ahí es como que se termina de comprender. Y además permite que cuando arrancan decididamente su proyecto sobre ese sitio, no arrancan de cero, ¿no? Ya hubo alguna especulación con el referente que trabajé yo o con el referente que trabajó otro, o juntando los dos, pero ya hubo algo ahí que me hace tener una opinión, ¿no? sobre cómo intervenir en ese lugar, o cómo intervenir con determinado tema, o cómo entender determinado tema. Y eso para nosotros es un trabajo que lo venimos haciendo en todos los años. Hay un trabajo bueno, si querés, y en todos los años se divide en 2 semestres muy marcados, después puedo decir por qué. Esos 2 semestres tienen un trabajo fundamentalmente de segundo a cuarto, un trabajo de vivienda y un trabajo de equipamiento, pero cada uno de esos trabajos, que son individuales, tienen un trabajo anterior que es de estudio y de experimentación sobre algunos referentes que les damos, y ese trabajo es grupal. Entonces eso enriquece mucho más el debate, y al momento de comenzar sus propias ideas en un sitio con un tema, ahí sí empieza la etapa individual. En primero no está tan marcado, digamos, que son vivienda y equipamiento, porque se hace un trabajo más de, bueno, ahora están haciendo un embarcadero en el lago del bosque de la Ciudad de La Plata, y ellos ahí trabajan la organización del espacio, las cuestiones de lenguaje, las cuestiones de materialidad, en un artefacto, digamos, se quiere, muy simple, digamos, desde el punto de vista constructivo, pero que ya asume, digamos, toda la complejidad de estudiar un referente, tener una idea, organizar un espacio,
¿no? Y tener una mirada crítica con el sitio y cómo se materializa. Hacen todo un recorrido completo finalmente, pero lo vamos pautando en actividades semanales o quincenales, y es un trabajo individual durante todo el primer semestre. En el segundo, primero, hace una vivienda individual en el paisaje, o sea, no tiene medianeras. Entonces, bueno, vuelve como a aplicar todo ese recorrido pautado que hizo, pero sobre un tema que conoce, que es la vivienda, pero que ahora lo empieza a mirar de una manera más exigente, ¿no? Si se quiere, y en relación con el paisaje, digamos, y la cuestión de la funcionalidad, la medida, etc. Primer año trabaja finalmente con el habitar, y comienza entonces con algo más público, y luego con una vivienda con trabajo, lo damos, pero sin medianeras. En segundo, hace un trabajo de un conjunto de viviendas, pero tiene una primera parte que es grupal, de trabajo de referentes de viviendas individuales. A propósito, para que ellos comiencen desde una vivienda individual, piensen desde la idea desde esa casa, cómo se aparearía con otras y cómo construir con eso un conjunto, y la provocación a llevarlo al terreno. Y después, bueno, después trabajan sobre sus propias ideas en un conjunto chico, desde muy baja densidad, tiene 6, 8 casas, digamos, en general, pero es muy como sencillo de trabajar, pero es su primera intervención en un conjunto de viviendas, ¿verdad? Y después un equipamiento en la segunda parte del año, un equipamiento, un jardín de infantes o una guardería, algo chico, en un terreno urbano, suburbano en general, para poder trabajarlo. En tercero ya la vivienda es de densidad media, tienen alrededor de 24 casas. También con esta primera parte de estudio de referentes, que es grupal, y que se busca, digamos, la provocación a llevarlo al sitio. Y en la segunda parte un trabajo de equipamiento, un trabajo de equipamiento que puede ser un centro cívico, etc. Este año lo hicimos al revés, hicimos primero el centro cívico y después viene la vivienda. En cuarto también arrancamos primero con el equipamiento, están haciendo una delegación municipal con coworking y con otras actividades más públicas en la ciudad de La Plata, en un terreno muy urbano, y en la segunda parte hacen vivienda de alta densidad. Ahí si a vos te interesaba hasta cuarto. Después ya quinto es proyecto urbano, y luego trabaja la vivienda de alta densidad y el equipamiento en ese mismo proyecto urbano. Y ya sexto es la definición del proyecto final de carrera, sexto que es cuatrimestral, y después el PFC. ¿Por qué la división de los dos? No, ya no se termina la idea, sí. ¿Por qué la división? No, porque la división así contundente de los semestres, porque el año es largo. Y en verdad lo que nos parece es que hace falta una cuestión de evaluación a mitad del ciclo, que les permita a los estudiantes y al docente saber dónde estamos parados y reenfocar alguna cuestión de las prácticas o del estudio o de la manera en la que se está llevando adelante. Esa evaluación necesita estar a mitad de año, no nos podemos enterar en diciembre, digamos, ¿no? Si bien el proceso es anual, obviamente, y no es que se promedie, digamos, porque en verdad hay un proceso que es evolutivo y eso depende también de cada uno, pero no conviene esperar el año, digamos, para reenfocar o redefinir alguna modalidad de trabajo. Entonces ahora estamos haciendo cuestiones más
más cortadas y que nos permitan, inclusive durante julio y parte de agosto, a ese grupo que está por ahí con algunas dificultades o que ha tenido, bueno, en esta modalidad dificultades de conexión y que sabemos que le va a costar enfrentar la segunda parte del año, se hacen algunas actividades de refuerzo que le permitan, digamos, también hacer conciencia, digamos, de las dificultades y llevarlas adelante y sacarlo, digamos, porque eso hace falta solucionarlo para el inicio del segundo semestre. El tema de la evaluación para nosotros es también un tema que nos preocupa mucho, porque buscamos que el estudiante sea autónomo, ¿no? Y para eso hace falta la autoevaluación, hace falta entrenar la autoevaluación. La verdad que esta modalidad así a distancia a nosotros nos ha permitido pensar mucho más el tema de la autoevaluación. Tenemos estudiantes ahora más autónomos que en la modalidad presencial, eso es una gran ventaja de la virtualidad para nosotros. También nos ha exigido a los docentes ser más precisos, eso hay que entenderlo, digamos. También los estudiantes necesitan ser más precisos en lo que están comunicando, y esto de cómo contar el proyecto es todo un tema. Pero bueno, entrenar el tema de la autoevaluación, la autocrítica, ¿no? y buscar ejercicios en los que los y las estudiantes se involucren con el resultado, ¿no? Es muy triste, digamos, cuando uno ve estudiantes que no saben si se sacan un 10 o desaprueban. Es terrible, para mí es una cosa espantosa, digamos, porque vos tenés que poder saber cómo te está yendo con lo que estás haciendo, ¿no? Y la verdad, eso requiere, digamos, de una autonomía que después en el proyecto final de carrera se nota y se lo demanda, pero no puede ser un tema que lo resuelva el proyecto final de carrera, debería ser algo que toda la carrera funciona, somos todos muy grandes, digamos, son todos alumnos de 20 años, qué sé yo, ¿cómo puede ser que no podamos conseguir esa tranquilidad, ¿no? De estar proyectando sobre algo que no solo me gusta y se me ocurrió, sino que además lo disfruto porque me va quedando bien. Eso es un placer que la verdad hay que buscarlo en todos los estudiantes. A mí me preocupa mucho, digamos, ese tema. Entonces ahora estamos viendo cómo en esta modalidad ensamblar algunas actividades en las que sean ellos mismos los que se evalúan entre ellos, y un poco para enseñarlo, porque nosotros no estamos habituados a enseñarlo, y ellos lo tienen que aprender. Entonces, nosotros tenemos que ir buscando la forma de enseñarlo, en realidad. Nora, sobre esto que estás comentando de la organización y de cómo son las actividades, cómo se van pautando, la siguiente pregunta es la primera de estas que te decía que son un recorte sobre lo que estás comentando. Y es específicamente, ¿qué es lo que entienden ustedes en el contexto de la cátedra como proyectar? ¿Qué es proyectar? Puntualizando en la acción, en la práctica de proyectar, más que en el proyecto como noción o como resultado de esa acción. ¿Cómo ustedes lo entienden para armar luego una propuesta de enseñanza? ¿Qué es proyectar? ¿Qué es proyectar? Y proyectar es encontrarle una solución espacial y material a un problema que es un problema concreto, ¿no? Ahora, ¿cómo se enseña? Y se enseña en lo que todos conocemos como aprender haciendo, ¿no?
¿no? Esto es lo que ha hablado John, digamos, en su libro, y como hemos aprendido todos. La cuestión de que es una actividad que se estudia, pero se aprende haciendo. Y es desde el propio proyecto el que dispara, digamos, las posibilidades de enfrentar ese problema concreto con una solución espacial y material para una actividad o para un lugar. Ahora, en esta propuesta, digamos, de solución a ese problema concreto, no hay una sola, solamente, o sea, no es que no haya una sola porque se nos pueden ocurrir distintas a cada uno y ahí aparece la riqueza de la diversidad, sino que a mí también se me pueden ocurrir un montón de soluciones. Entonces ahí aparece el campo que es tan difícil de enseñar, que es el de la exploración del proyecto, ¿no? Yo tengo que poder proponer algo, verificar y luego reproponer, redefinir, y ir y venir. Y esa ida y vuelta es muy mortificante en el estudiante en general. Y ahí es donde está nuestra capacidad o nuestra incapacidad a veces de demostrar que tiene que haber siempre una gran tranquilidad en esa exploración. Porque de esa exploración, si yo soy capaz de sacar una conclusión sobre cada paso que voy haciendo, que me permita volver sobre lo anterior y volver a verificar, la verdad que es fabuloso porque da la sensación de que yo voy realmente avanzando en el proceso. Lo que pasa es que en general eso se vive, digamos, como algo muy traumatizante, digamos, ¿no? La de volver para atrás. Si yo esto ya lo tenía y ahora me dice que tengo que volver a esto, ¿no? Y es tan difícil a veces de explicar. Pero que eso es el proyecto, digamos, ¿no? Uno comienza una idea con alguna variable que se me ocurre. Pero esa idea se va nutriendo de nuevas variables, de nuevas decisiones, de nuevos enfoques. Y bueno, en cada una de esas lógicas me obliga a repensar lo anterior. Y esa idea en realidad no es algo que comienza, lo tengo al principio y lo único que me queda es dibujarla. En realidad la tengo que construir. Y construirla implica sumarle nuevas lógicas, ¿no? La geometría, la medida, la funcionalidad, la materialidad, ¿no? Entonces le voy a ir sumando mayores exigencias y esas exigencias me obligan a repensar lo anterior. Ahora, cada una de esas exigencias tiene múltiples posibilidades de ser pensado, digamos. Entonces, ahí es donde la experimentación con el proyecto, o este camino, digamos, de la exploración y de entender que la idea la voy construyendo, es un dato clave, digamos, porque es lo que a mí me permite ser dueño realmente de esa idea, y no es que la idea vaya tomando como su propia autonomía y no me deje operar, ¿no? Yo tengo que poder ser partícipe de eso y someterlo a esas distintas lógicas, bueno, me tiene que permitir, si tengo que reformular algo, bueno, bienvenido sea, digamos, porque es como el Ahora, mayor de los placeres. recién decías que, bueno, que es algo que se aprende a hacer, ¿no? Se aprende a hacer. Pero después Haciendo. pones en el énfasis en que hay algunas cuestiones que son importantes en ese proceso de aprender haciendo, que es mostrarle, por ejemplo, el valor del descubrimiento o de cómo indagar sobre ciertas cuestiones, y después describís una serie de cosas que suceden durante la acción o sobre la práctica, ¿no? El integrar variables, el poder
conectar reflexiones, en esta propia cuestión de ir descubriendo alternativas. La pregunta que sigue es, ¿cómo se enseña a que eso es proyectar? Justamente, ¿cómo me paro yo como docente, a través de qué acciones, a poner en evidencia esas cuestiones, estas reflexiones que vos estás manifestando, que son las que hacen al proyecto, a la acción de proyectar, mejor dicho, ¿no? ¿A través de qué herramientas como docente uno enseña a proyectar según lo que acabas de describir como partes constitutivas de esa dinámica? Sí, ahí es donde para mí la cuestión de trabajar con un referente es tan útil, digamos, ¿no? Porque eh, si yo, para poder explicar la importancia de una geometría, me puedo valer de distintas geometrías, por ejemplo, comparando distintos referentes, me es más fácil, digamos, porque es más gráfico, poder mostrar y analizar en tal caso por qué ese arquitecto o arquitecta está decidiendo por determinada geometría y esa geometría le viene bien al proyecto, como por ejemplo, digo, se hablará de geometría, o del lenguaje, ¿no? Qué sé yo. El lenguaje es una palabra que involucra, digamos, toda la comunicación de un proyecto. Ahora, cuando vos le decís, este edificio va a tener un lenguaje institucional, porque me voy a preguntar yo de alguna manera cuál es el lenguaje institucional, y me tengo que valer un poco de distintos referentes, ¿no? Para analizar, digamos, con el estudiante qué distintas maneras de interpretar puede haber en distintos referentes de un lenguaje institucional o de una resolución funcional a una actividad tan concreta como puede ser, qué sé yo, un hall, digamos. Ya se sabe que un hall tiene que servir para entrar, me tengo que informar, me tengo que distribuir para algún otro lado. Ahora, sin embargo, hay infinita cantidad de halls por la escala, por el tamaño, por la espacialidad que propone, por ¿no? la medida, la sensación que quiere producir. Entonces yo puedo ir como tomando cualquiera de esos pedacitos, digamos, de la idea, para hacer una comparativa, digamos, de distintos referentes. Y en la medida que el estudiante está, en primero quizás los referentes se los damos nosotros, en segundo también, ya en tercero, cuarto, nosotros les damos algunos para que estudien al principio, pero lo valioso está en que ellos encuentren sus propios referentes para de alguna manera estudiar y componer parte de la decisión basados en alguna manera de resolución que les resulta atractiva, quién sabe por algo, ¿no? Entonces, muchas veces el estudiante te trae un referente, yo había pensado en esto, sí, bueno, pero contame qué estás mirando, digamos, de ese referente. Porque vos podés traer un referente por el lenguaje, por la medida, por el color, por la gráfica, digamos, por infinitas temas, ¿no? Pero yo quiero que vos me digas qué viste de ese ejemplo que te interesó y que puede ser un tema que te interesa llevar adelante en tu propio proyecto, y que obviamente no va a ser una copia, porque nunca puede ser una copia, porque vos lo vas a atravesar por otras decisiones, otro sitio, otro tema muchas veces, ¿no? Otro momento histórico. Entonces, bueno, atravesarlo por todo eso seguramente lo va a modificar, pero me ayuda a pensar, ¿no? Peter Zumthor siempre habla, ¿no? del valor de las imágenes, ¿no? en la actividad proyectual. Porque las imágenes uno las tiene todas en la cabeza, y cuando empiezo a querer darle una respuesta a un sitio o a un tema, y las imágenes se me vienen,
¿no? Y las imágenes pueden ser de algo que vi en internet o de un lugar en el que estuve, ¿no? O de un lugar que me contaron, o de un lugar que se describe en un libro, ¿no? No sé, las imágenes uno las tiene. Lo importante es hacerlo conciencia, compartirlo con otro, porque eso me obliga a una síntesis, ¿no? Y el compartirlo con el otro me ayuda a pensar. Y si me ayuda a pensar, me va a ayudar a proyectar, digamos, porque yo lo puedo, entonces, bueno, imaginar cuánto mide ese lugar, de qué material está hecho, ¿no? ¿No? Si lo voy haciendo conciencia, bueno, lo analizo, lo estudio, y si lo estudio, me voy a quedar con los datos que me sirven para mi decisión. Y ahí hay una síntesis, ¿no? Me tengo que poder abstraer de lo que estoy estudiando para llevarlo a mi propia búsqueda, digamos, ¿no? Que puede ser la que yo quiera. Eso que yo cuento, digamos, para mí es la forma de enseñar, digamos, porque es conversando con el otro que yo puedo contarle mis imágenes, y el otro, a partir de lo que me pregunta, ¿no? Puedo ir llevándolo adelante. Después, mi proyecto tiene que poner en escena, ¿no? La resolución concreta y eficiente de eso que estoy hablando. Pero en el camino, ¿cómo lo hago? Y hay tantas formas que me puedo marear, digamos. Entonces yo tengo que empezar por los temas que me interesan. Y en la construcción de la idea voy eligiendo, ¿no? Y eso es importante. Ahí mencionaste algunas cosas que capaz también tienen que ver con la pregunta que sigue. Todo el tiempo sucede de estos cruces porque es muy difícil desarticular tan claramente las preguntas en una sola cosa. Pero justamente, ¿cuáles son los objetivos o procedimientos que deben reconocerse en la práctica del estudiante para definir tal práctica como proyectual? O en otras palabras, ¿cuáles son estos indicadores que se consideran al momento del seguimiento del proceso para entender que el alumno está empezando a dominar la práctica como tal, digamos? Recién hablabas de que, bueno, cuando sucede esto, aparece la síntesis. Entonces, por ejemplo, uno podría decir, cuando yo puedo evaluar la síntesis de lo que se está discutiendo, este proceso está dentro de lo que yo entiendo como un proceso proyectual, o una práctica proyectual, mejor dicho, más allá del proceso en su secuencia. No sé si te logro ilustrar la pregunta. Sí, vos te referís a cuando nos damos cuenta que se está llevando adelante esa actividad proyectual, concretamente, digamos, porque... No, por ejemplo, cuando aparece la sí. copia o cuando aparece la imitación por sí sola, sino que hay reflexiones que van orientando en esto que venimos charlando. Bueno, proyectar es esto, entonces yo estoy mirando esto, aquello o aquello para entender que este procedimiento empieza a ser aprendido, si quisiéramos decirlo de esta manera. Sí, ahí empieza a aparecer, si entendemos que hay una actividad que yo la puedo ir repitiendo, ¿no? Y que me da resultado, ¿no? Hay una actividad de lectura de un sitio, de estudio sobre un tema, de reflexión de cuál es la percepción que tengo de ese lugar, digamos, ¿no? Qué es lo que me molesta y qué es lo que debería, ¿no? Darle respuesta. Y estudio entonces otros arquitectos o arquitecturas que han hecho con ese tema o con un sitio de ese tipo, ¿no? Y yo de eso me puedo abstraer las cosas que me interesan, y eso pasa a ser un material para poder proyectar. Y luego voy poniendo en escena en esas distintas lógicas, ¿no? Una verificación
de lo que voy pensando en la construcción de una idea, ¿no? Si yo esos pasos los voy haciendo en el primer año y luego en el segundo, lo que voy adquiriendo es un método, ¿no? A nosotros no nos gusta hablar de método, porque tendemos a creer que no hay un método. Y es cierto que no hay un método que pueda transferirle a otros, porque si no esto sería muy fácil. Hacemos una aplicación y un Duolingo, ¿no? Y lo ponemos en escena. En realidad, cada uno va haciendo su propio método. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que yo sepa cuál es mi método y poder reconocer cuáles son de todo ese proceso, cuál es el método que me da resultado, que me parece bueno y que a otros también le parece bueno, ¿no? Y que es exitoso, ¿no es cierto? Exitoso, digo, en el buen sentido, ¿no? Pero y ahí es donde aparece la cuestión de la autoevaluación, ¿no? Eso es algo que yo tengo que poder, para los docentes es todo un desafío, enseñar que cada uno pueda descubrir cuál es su propio método de proyecto y que sea crítico, digamos, con ese método para desafiarlo a cuestiones que puedan mejorar, digamos, y que puedan potencializar. Por eso no nos gusta hablar de un solo método, porque evidentemente no hay uno, hay uno para cada persona, digamos, en tal caso, y a su vez lo ponemos a prueba todo el tiempo, digamos, ¿no? Entonces, tampoco es un método definitivo, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde el tema de la autoevaluación es tan importante y que el estudiante pueda reconocer, digamos, qué de esa práctica, digamos, le resulta enriquecedora o dominante, digamos, ¿no? Y cuáles son a veces hasta las herramientas que le harían falta incorporar, herramientas hasta tecnológicas, digamos, que le harían falta incorporar, porque ese es otro tema que a nosotros en general nos cuesta hablar, porque nos parece que se puede ser buen arquitecto o buen alumno, aunque dibuje a mano, y sí, lógico, digamos. Pero también es cierto, digamos, que en cada método habrá herramientas que puedan darle otra velocidad a la construcción de un resultado, y tenemos cierto pudor siempre para hablar de eso. Tenemos pudor a hablar del Photoshop, porque pareciera ser que es como algo que no tenemos que enseñar, ¿no? Y en verdad es cierto que en la representación de cómo cuento el proyecto, si yo manejo un buen Photoshop, me va a mejorar mucho de la gráfica y del mensaje que estoy queriendo dar con mi idea, digamos, ¿no? Entonces, yo relativizo, digamos, ese pudor. Tampoco sé si les daría clases a los estudiantes en el taller de arquitectura, pero es cierto, digamos, que tenemos que hablar de cómo contamos los proyectos, cómo los expresamos, y las herramientas tienen muchísimo que ver, digamos, en esa solución, y creo que las próximas generaciones lo tienen que incorporar de entrada, ¿no? Porque si no, no sé de qué vamos a hablar. Nos vamos a quedar con señales de humo. Lo que sucede alrededor nuestro que también contextualiza todo esto. Nora, creo que también venimos hablando de varias cosas respecto a la siguiente pregunta, ya es la segunda parte de la entrevista, y te pregunto, ¿qué es lo que se entiende en todo este contexto, de toda esta propuesta que estás relatando? ¿Qué se entiende por pensamiento proyectual, que es una de las nociones centrales de mi investigación?
¿Qué entienden ustedes por pensamiento proyectual? Si es que lo abordan de esta manera o tienen reflexiones al respecto en el taller. No lo abordamos dicho de esa manera, pero sí lo que trabajamos son la cuestión de las estrategias proyectuales, que no sé si vos te referís con eso, con el Que nada, pensamiento proyectual. digo, porque vos lo dijiste hace un rato, es una cuestión de hacer, pero pensar sobre eso que están haciendo. Entonces, creo que hay una forma quizá de caracterizar esta reflexión dentro del proyecto que tiene que ver no, con este hacer, más que las formas en las que se aborda la problemática del proyecto, que puede tener Claro, clave más ambiental o una estrategia del no, cambio que está van bien, te siguiendo. entiendo. Sí, lo que pasa que, si no te entiendo mal, los resultados proyectuales no son solo importantes como resultado en sí, sino que en el estudiante pueda ser consciente del desarrollo, digamos, que lo llevó a ese resultado, ¿no? Y del nivel de avance, digamos, en su conocimiento que pudo hacer para poder llegar a eso, que ahí es donde nosotros trabajamos con esto que te contaba al principio de el estudiante de tercero que le cuenta al de segundo, cómo hizo, cómo llevó adelante un proyecto. Eh, Trabajos de vivienda damos todos los años, con lo cual es muy fácil, digamos, eso de intercambiar, porque ahí eso obliga, digamos, al estudiante a poner en evidencia y ser consciente de ese resultado y transmitírselo a otro. Ahora, al estudiante le sirve que se lo cuenten, pero luego necesita hacer su propio proceso, ¿no? Y entonces ahí es donde él también puede, y ahí vuelvo sobre el tema de la autoevaluación, la autoevaluación o la autocrítica, o digámosle como querramos, pero tener la conciencia del desarrollo que llevé adelante para poder tener este resultado, y la mirada crítica sobre los temas que me quedan pendientes para un futuro próximo o para ponerlos en juego en otro proyecto, digamos, ¿no? Eso me parece que es un tema clave, digamos, en esto del pensamiento arquitectónico. Eh, Como, digamos, una reflexión de este momento, si te pregunto, ¿cuál crees que podrían ser las claves conceptuales que describen ese pensamiento proyectual como rasgos o características, de manera que puedan ser utilizadas para reflexionar con los estudiantes sobre su propia manera de pensar durante el proyecto? Es decir, ¿qué nociones utilizaría para poder caracterizarlo? El pensamiento proyectual es de tal manera, o se caracteriza por tal condición o porque trabaja de tal manera. Por ejemplo, creo que has hablado, ¿no?, de la crítica. El pensamiento proyectual es crítico. Hablas de conectar dimensiones o variables. Es como un ejercicio, digamos, si tuviéramos que darle entidad a estos caracteres. Y por un lado es un pensamiento que siempre tiene que ser contextual, eh, en todos los sentidos. O sea, contextual porque en la mirada que hace de un sitio es una respuesta a determinado sitio, que es leído de determinada manera, ¿no? Entonces es contextual en ese sentido. Es contextual por lo contemporáneo, ¿no? Porque habla de un momento histórico en el que uno está interviniendo. Es contextual en lo social, porque también habla de una sociedad que es la que le da sentido, digamos, a determinado tema. Contextual es, me parece, un dato fundamental, digamos, de ese pensamiento, porque lo pone en juego, digamos, quizás con todas las fundamentaciones de las decisiones que se van tomando, y esas decisiones
son correctas o están bien fundamentadas o son equivocadas en función de lo contextual que puedan ser, ¿no? Y además me da la posibilidad de que deje de ser una copia. Ahí no cabe, digamos, de ninguna manera que sea una copia, porque en verdad va a tomar los datos que son de un determinado momento histórico en un sitio que tiene sus datos, ¿no? Y, y es único. Es contextual y es único, digamos, siempre, porque es único, porque está en ese lugar, pero también es único porque se me ocurre a mí y no se le ocurrió a otro. A mí, digo, Sí, o a mi grupo de trabajo, digamos, ¿no? Pero es único en ese sentido. Y eso habla, digamos, y te mete en otro tema que es la cuestión de la creatividad, ¿no? Tan difícil, palabra tabú, porque nos negamos a hablar de la creatividad, pero hay siempre una creatividad cuando hay una respuesta a un tema que se me ocurre y que se me ocurre una forma de llevarlo adelante y que quiere tener eh, un resultado, digamos, que pueda ser leído para otros de determinada manera. Entonces ahí, en esa búsqueda, sin duda, hay un espacio de creatividad. ¿Cómo se enseña? Y se enseña haciéndolo reflexivo, ¿no? Yo creo que si a cada uno de las cosas que a un estudiante se le pueden ocurrir llega por casualidad, si no lo hace consciente, corremos el riesgo de que como llegó se fue, digamos, pero si yo tengo la posibilidad de hacer reflexiva esa situación, seguramente hay un espacio de gran creatividad que va a dar una respuesta a a un resultado o a problemas concretos, ¿no? Y eso a mí no me quedan dudas, digamos, de que eso puede ser leído de esa manera. Pero que el pensamiento es contextual y único son las dos cosas que se me ocurren. perfecto. Por lo que estás diciendo, entonces, la siguiente pregunta es un poco ociosa, pero la hago igual. ¿Crees que es posible enseñar a pensar proyectualmente? Como si no podría estar acá. Sí, la verdad, nunca creí que me iba a apasionar la enseñanza de proyecto. En verdad, nunca pensé que iba a ser docente, pero desde que me recibí hice una práctica proyectual, no sé si en un curso introductorio y eso, y me di cuenta que es apasionante, digamos, porque en verdad esta diversidad es sumamente enriquecedora y a nosotros nos hace pensar y repensar nuestra manera de enseñar, ¿no? Es permanente. Creo que hasta ahora todavía no pude repetir un teórico porque no me sale, porque me parece que el sitio en el que están trabajando requiere de otra reflexión, o hay algo que faltó, y bueno, me parece que eso es como una especie de obsesión, pero que bueno, además de que me entretiene, me encanta hacerlo, y sí, obvio, el proyecto se enseña y se aprende, y aprendemos todos. Y en la arquitectura, digamos, de la calle y en los espacios que podemos visitar, en los lugares en los que estamos, reflexionar sobre el espacio es algo que es lo que enseñamos a nuestros estudiantes y sin duda nos hace tener una mirada crítica que es lo más importante de todo esto. Ahora, estamos en el trámite final. Te propongo una secuencia de preguntas que tienen que ver justamente con quizás las implementaciones del cómo se hace para poner en discusión ciertas cuestiones relativas al abordaje de la enseñanza del proyecto. Entonces tiene que ver con estrategias que se utilizan para enseñar a pensar proyectualmente.
Brevemente, creo que algunas cosas ya las has dicho, así que sin ánimo, digamos, de extendernos, por ahí volver a puntualizarlas, pero te pregunto, por ejemplo, en cómo se aborda esta cuestión que vos por ahí la trabajás con la contextualización, ¿no? A problematizar, cómo se aborda la enseñanza de la problematización como organización de la práctica proyectual. ¿En Ujú. qué ejercicio o cómo se plantea para llevarla adelante en el proceso? Sí, el tema de problematizar está siempre en esta actividad de la reflexión, ¿no? Sobre un tema que siempre los temas que uno da son temas contemporáneos, son temas, digamos, que intentan, digamos, hacernos pensar sobre algo que estamos viviendo. Y que requiere, digamos, de una solución proyectual, ¿no? A un tema de salud, un tema de justicia, de educación, de la vivienda, del hábitat, o del espacio abierto, de lo que fuere, digamos, siempre son temas que nos preocupan, y que hace falta ponerles, bautizarlos un poco con ese título que se nos ocurre siempre como al principio, bueno, este año sobre qué temas vamos a trabajar, y bueno, y son los temas, digamos, como del momento. Eh, y luego, bueno, aparece toda la cuestión también vinculada al sitio específico en el que cada uno tiene que llevar adelante ese tema. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y lo hacemos a partir de pautas concretas de trabajos de análisis, ¿no? O sobre el sitio o sobre un tema. El tema en general es con referentes que han trabajado sobre ese tema, entonces por ahí lo han hecho en otros momentos históricos y obviamente por ahí en otros lugares, entonces hace falta ponerlos en escena y reflexionar, digamos, cómo sería eso hoy o cómo sería hoy en ese lugar. Entonces estos esquicios que yo te comentaba, en los que llevamos una actividad, una escuela, si se quiere, o lo que fuere, un tema, de un referente, lo llevas al sitio, lo pones en crisis, digamos, ahí, porque hay determinadas cosas que quedan muy bien, porque son acordes, digamos, al lugar, o son acordes al momento en el que se necesita trabajar ese tema, y hay otros temas que por ahí son, de alguna manera, me hacen repensar que debería trabajar otro tipo de referente, más adecuado, ¿no? Me hace pensar, finalmente es analítico, digamos, en ese sentido. Esos esquicios nosotros los trabajamos al inicio siempre de cada uno de los temas. Es una actividad grupal. Les asignamos a cada uno un referente, y el tema se estudia y se hace una postura crítica, digamos, comparativa. Muchas veces nos ha resultado trabajar con más de un referente por equipo para que ellos mismos hagan su propio esfuerzo, digamos, de comparar, porque eso obliga, digamos, a un espacio de síntesis mayor, y también que lo puedan contar, porque el tema de poder contarlo es lo que nos da la posibilidad también de analizar cuáles son los temas importantes, digamos, de eso que estoy analizando, ¿no? Entonces, bueno, eso es uno de los métodos que lo hacemos en realidad con todos los años. Incluye una actividad de redibujo, pero con el objetivo de construir una mirada crítica sobre eso que se está trabajando. Más temprano hablabas de este proceso que hace mirar distintas dimensiones, justamente de lo contextual, hablabas de distintas dimensiones de lo contextual. ¿Cómo se fomenta la posibilidad de realizar estas integraciones de variables durante el proceso? ¿Cómo se las presenta y cómo se trabaja para que esto suceda durante el proceso de diseño? Nosotros cada vez vamos
pautando más, porque nos ha dado mejor resultado que de alguna manera inducir un poco el desarrollo, hasta, bueno, después ya en quinto, sexto año, el estudiante es más autónomo, digamos, para ver en qué orden quiere ir analizando esas distintas lógicas, ¿no? O variables. Pero en los primeros años, primero, segundo, tercero, ya cuarto un poco menos, pero hasta tercero nosotros pautamos mucho, digamos. Bueno, vamos a hablar, hoy vamos a hablar del tema de la estructura, entonces lo analizamos con algún ejemplo en particular, lo miramos en profundidad. Ustedes ya lo trabajaron con determinados referentes, bueno, ahora veámoslo con los proyectos, ¿no? El tema de estructura en general está muy mal visto porque es solo una resolución casi de cálculo, y en realidad hay un diseño estructural que hay que pensar, y hay una idea del lenguaje que está pensada, digamos, cuando se elige una estructura u otra. Entonces, enseñar eso implica, digamos, quizás un ejercicio que se explica, luego ellos lo trabajan, luego ellos lo cuentan con sus propios desarrollos, y bueno, y se vuelve, digamos, sobre eso. Pero, por ejemplo, digo, el tema de la estructura, digamos, es uno de los temas. Otro tema puede ser la modulación o la grilla modulación, que ellos en general lo trabajan muy como algo que me resuelve la estructura, pero en realidad no es solo eso. Entonces, bueno, y entonces, otra vez, explicar a partir de un referente qué modulaciones, y medir y saber, digamos, cuánto es lo que mide, y bueno, cómo, si eso puede ser desarrollado de determinada manera, qué distintas opciones, digamos, de modulaciones fue desarrollando en su propio proyecto, y que ellos lo puedan focalizar en sus propias ideas para poder llevarlo adelante. O la cuestión de la presencia del lenguaje de un edificio en un lugar, o las relaciones interiores-exteriores, tratamos como de ir pautando alguna temática, y en esta modalidad nos ha hecho también más fácil de trabajar cuando está más pautado, ¿no? Eso nos exige a los docentes preparar una clase en la que vamos a hablar. Ya sé que todos están desarrollando sus proyectos, hoy vamos a tratar de filtrarlos, digamos, por este tema, que es un tema que hay que trabajarlo, o el corte, o la luz, digamos. Bueno, podemos tener como distintas excusas. O sea, en realidad finalmente son eso, son excusas para hablar entre todos y compartir la manera en la que cada uno lo está llevando adelante, y volver a mirar, a veces hasta pueden ser los mismos referentes, pero ahora con esto que necesito saber, o de la medida, o el núcleo, digamos, hoy hablamos de núcleo, qué sé yo, no sé, digamos, siempre hay algún nudo o algún tema particular, que según el tema obviamente lo requiere, que implica una clase y capaz toda una semana en la que se trabaja sobre eso y se lleva adelante, ¿no? Las cocheras, ¿no? Hay infinitos, digamos, según los temas. Abordaje. Te pregunto, vos hablabas de una característica recién acerca del pensamiento que decías es único, ¿no? Único en en esas acepciones que trabajabas. ¿Cómo se favorece o cómo se orienta hacia la convergencia de un razonamiento, de los razonamientos hacia una propuesta? Esta cuestión de poder pensar cómo todo esto nos lleva a proponer algo, y que no sea también un abordaje de o es esto o es todo lo contrario, sino que hay una reflexión que acompaña y que va llevando hacia una propuesta, o alguna variación en todo caso, pero siempre hacia una propuesta. ¿Cómo se trabaja esta procesualidad? Desde, al menos como veo
a la voluntad, digamos, de nuestros estudiantes, es muy fácil, porque todos quieren ser únicos y creativos en su decisión. Y eso ya creo que es un punto de partida fabuloso, porque la iniciativa está, digamos, ¿no? Es más, hasta a veces les molesta esto de trabajar con los referentes, porque ¿por qué? Si yo quiero hacer esta otra cosa. O cuando les hacemos hacer el ejercicio de llevar esa propuesta de algún fulano a algún sitio, ¿y por qué? Si yo quiero hacer otra cosa. Entonces, a mí me parece genial eso, porque la verdad que hace las cosas, hace nuestro trabajo, digamos, como muy fácil. De lo que se trata es de que no es que lo hago porque yo quiero nada más, sino, o casi de caprichoso, sino que tengo que ir encontrando fundamentos. Y ahí es donde también analizar un referente, si yo lo analizo y encuentro por qué lo hace y cómo lo fundamenta, bueno, tengo que poder encontrar en mi decisión o en mi abordaje también mis propios fundamentos. Entonces ahí volvemos al tema que ya lo he repetido varias veces, de cómo contar un proyecto, digamos. No se trata solo de relatarlo, sino de encontrar esos fundamentos. Se me Y ocurre que en una cosa. realidad... Se me ocurre algo Sí, que decir respecto a esto del ejercicio de trasladar un antecedente, ponerlo en otro contexto, interpelarlo y encontrar mm, los porqués sobre decisiones o por qué pueden ser buenas alternativas para mi trabajo. Es una manera esta también de trabajar eh, sobre lo prospectivo de las decisiones proyectuales, ¿no? Poder en ese ejercicio evaluar que si yo hago mm. esto, voy a tener o estas cosas a favor o estas cosas en contra para mi Claro, propia te acción. anticipás. Vos te Anticipar. anticipás. Exactamente. Te anticipás a las ventajas y desventajas sobre cada una de las decisiones. Y, que no, y las desventajas no hacen que eso sea imposible, Ujú. Sí, es ¿no? otra opción. Es Es otra. otra opción, pero tengo que ser consciente que es otra opción y Bien. que me lleva a puestas otras decisiones, Y ¿no? de lo que decías recién de lo creativo, eh, ¿cómo se orienta esta discusión para que lo creativo tenga un sentido y que no se busque como una novedad per se? ¿Dónde está Claro, la discusión sobre la creatividad? O mejor dicho, ¿cómo se trabaja sobre el valor de innovación y creatividad durante este proceso? sí, eso es cierto, digamos, porque en general confundimos ser creativo en la solución que se me ocurre frente a algo como que en sí mismo incluye, digamos, la cuestión de la innovación, pero tengo que ser raro, ¿no? Tengo que ser nuevo y tengo que sorprender, ¿no? Cuando en realidad, objetivamente, no estamos hablando de esto. Nosotros hay un ejercicio que siempre hacemos, que es de extrapolar, digamos, un antecedente, y le llamamos a propósito un ejercicio de experimentación. Y sí, es cierto que todo el tiempo vamos aclarando que en esa experimentación no hace falta ser, no hagamos cosas raras, digamos, nos sirve para pensar, digamos, y en ese proceso que nos sirve para pensar, bueno, la exploración es necesaria, digamos, porque me sirve para sacar conclusiones. ¿No? Y me sirve también para, en esto que vos decís, a futuro ya estoy sabiendo, digamos, qué decisiones llevan arrastradas determinadas otras decisiones, ¿no? Y creativos vamos a ser siempre cuando nosotros podamos dar una respuesta, que es una respuesta única a un determinado sitio y a un tema, la creatividad va a estar.
Lo importante es que en esa creatividad resuelva de alguna manera, y también creativamente, esas distintas lógicas que están puestas en juego. Porque ¿qué es lo que no debería suceder? Es que por el hecho de ser creativo o innovador con determinada solución, me resigne de un montón de cuestiones, digamos. Eso estaría mal, digamos, ¿no es cierto? Sería mal evaluado, y ahí volvemos al tema de la evaluación, digamos. Estaría mal, digamos, que algo por ser tan creativo y tan innovador no resuelva, qué sé yo, lo funcional, o alguna cuestión, digamos, que a todo el resto se los estás pidiendo, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los ítems que tienen que ser autoevaluados? Nosotros lo estamos dando en este momento. Ideal sería que sean ellos mismos los que los descubren, ¿no? Pero no se alejan demasiado de ese estudio de referentes que ellos han hecho. Cuando ellos hacen un estudio de referente, nosotros le damos los ítems, y son los mismos que luego son los mismos que se les piden a sus propios proyectos. Nora, última consulta, ya cerramos. Lo has trabajado a lo largo de todo, pero puntualmente, ¿cómo se reflexiona sobre el valor de lo prefiguracional? ¿Cuál es el enfoque o el papel de las representaciones en este proceso de proyectar? ¿Cómo lo abordas? ¿Vos te referís exclusivamente a la cuestión de la configuración formal, o a la prefiguración en general? A la comunicación, esto que decís de la representación, ¿qué lugar tiene la representación en todo este proceso? El poder ir construyendo estas aproximaciones al proyecto en todos sus estadios a través de la representación, ¿no? De poder construir un modelo, los propios geometrales, los esquicios, todas las aproximaciones durante este proceso. ¿Cómo se trabaja, cómo se discute sobre eso y qué valor tiene en todo este proceso para ustedes? Nosotros le damos mucho valor desde el punto de vista de intentar que en el desarrollo de un proyecto, el proyecto vaya ganando una manera de contarse solo, ¿no? Luego está el discurso de las fundamentaciones, digamos, ¿no? que también hace falta trabajarlo, y decíamos hoy, hace falta enseñarlo y aprender, porque luego en el PFC además hay que contarlo, digamos, con lo cual eso tiene que ser algo que se le pide a todos los estudiantes en todos los niveles. Pero tengo que ir buscando que la manera de contarse del proyecto sea con el propio material, digamos, ¿no? Entonces, una planta tiene que poder contar sus puntos fijos, su lenguaje, digamos, tiene que estar gráficamente mostrado, y el lenguaje no va a estar en la vista, digamos, va a estar en la volumetría y va a estar en la implantación, digamos, ¿no? Va a estar en todos los componentes, digamos, de la resolución. Entonces, nosotros lo que hacemos para trabajar eso, porque es muy difícil, digamos, incluirlo en la dinámica de lo cotidiano, ¿no? Del hacer. Entonces lo que hacemos es hacer ensayos de entrega. Porque el hecho de llamarlo ensayo de entrega habla justamente de hoy nos vamos a concentrar en cómo vamos a contar el proyecto. Entonces, cada uno ya supo, digamos, porque en el desarrollo ya supo cuál es su corte principal, que no puede dejar de estar y que tiene que ser trabajado de determinada manera, y es importante, digamos, en toda la definición, digamos, de su idea. Cómo trabajar la implantación, ¿no? Los exteriores, digamos, suelen ser
temas que quedan muy poco abordados y en muchos, digamos, de los proyectos, entonces hace falta focalizar, digamos, en toda la cuestión de la gráfica, de eso, de todos los componentes de la idea. Entonces nosotros le llamamos concretamente ensayo de entrega a eso, porque nos permite ejemplificar por ahí con entregas anteriores sobre procesos parecidos, para que ellos vean que es algo posible y que hay distintas herramientas, digamos, más tecnológicas, más analógicas, no importa, digamos, pero sacar una buena foto de una maqueta es importantísimo. Parece mentira, pero digamos, en el mundo de la imagen, que hay tanta imagen, muchas veces las fotos son el enemigo, digamos, del proyecto, ¿no? Y bueno, y eso en la dinámica de la corrección muchas veces no hay espacio. Entonces lo que hacemos es una clase antes, o 2 clases antes, si son proyectos de quinto que son más grandes, una clase antes, hacer un ensayo de entrega, con todos los componentes de la entrega. Entonces, hay un momento en el que vos ya no proyectás más. Hay un momento en el que pensás en entrega, que a uno le pasa con los concursos, ¿no? Cuando haces concurso de proyectos, hay un momento en el que ya no definís más cosas, lo único que haces es montar la entrega y vemos cómo lo estamos contando esto. Y eso hace falta instruirlo, digamos, eso también hay que enseñarlo y hay que aprender. Porque, y a veces es tan valioso, digamos, como la propia idea y la propia resolución, digamos, porque esto de cómo se cuenta un proyecto, vuelvo sobre lo mismo, pero es importantísimo, digamos, y saber ponerle las frases acordes, leer memorias de proyectos con ellos para ver qué palabras utiliza, incorporar vocabulario, retomar algún gráfico inicial, ese que tiraste es importantísimo ahora, ¿por qué no estás usando tal perspectiva que la vimos hace 3 semanas? ¿No? Y eso lo podés hablar si haces un ensayo de entrega. Porque ellos en general, sobre todo en tercer año o en cuarto, están madurando un archivo. Es el archivo, se vuelven a sentar en la misma máquina, abren el archivo y el archivo se va completando con más datos. Y eso no es la entrega. Probablemente si vos imprimís ese archivo más avanzado, hable menos de la entrega y de la idea que todo lo que uno como docente se acuerda que lo fue hablando en procesos anteriores, digamos. Entonces, hacer ese ensayo de entrega pone en crisis esa situación. Porque ellos en el ensayo de entrega te traen el último archivo, el más avanzado. Y en realidad hubo una implantación que vos corregiste hace 2 meses que estaba mejor, una perspectiva que contaba un esquema que mostraba cosas, ¿no? Entonces, bueno, ahí reflotás toda la cuestión y podés hablar de la memoria del proyecto. ¿Por qué no encontrás 3 palabras que cuenten tu idea? ¿No? Entonces, tratar de provocar, digamos, un poco el relato y la fundamentación, ¿no? Y ahí la gráfica no es que sea lindo o feo, digamos, es que habla adecuadamente y consistentemente de lo que tiene que hablar, ¿no? Es en la medida justa. Eso es un poco lo que hay que enseñar, digamos. Es difícil, pero hay que darle espacio. En general tenemos mucho pudor en el taller de arquitectura porque estamos preocupados porque las cocheras no entraron, porque el núcleo quedó mal, está todo bien, pero ya se acabó el tiempo, digamos. Claro. Como en un concurso, bueno, se acabó el tiempo, bueno, ahora pensemos en entrega. Nora, para cerrar, te hago una pregunta que al principio me olvidé.
y te pregunto, ¿cómo expresa declaración sobre la posible difusión sin fines de lucro de este material? ¿Autorizás o no autorizás que esta entrevista esté disponible en una plataforma audiovisual de libre acceso como YouTube, Vimeo o similar? Sí, no, no tengo ningún problema, encantada, mientras sea Bueno, útil. sí, por supuesto. Muchísimas gracias por tu colaboración. Hasta aquí el registro grabado de la entrevista.